Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde, como siempre, revisamos una serie de reportajes que, en este caso, dan cuenta del aumento de personas desaparecidas en Chile. Revisaremos la situación que ocurre en Valdivia, donde en menos de un año, al menos 3 jóvenes estudiantes de la misma universidad fueron reportados como desaparecidos. También analizaremos con expertos el trabajo de búsqueda que realiza la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de jóvenes y también menores de edad desaparecidos en el último tiempo en el sur de nuestro país. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Según datos de la Policía de Investigaciones, cada año se registran cerca de 3.600 denuncias por presuntas desgracias en menores de edad. De esas, alrededor de 170 no logran nunca resolverse. En los últimos 4 años van casi de 900 los menores desaparecidos que nunca nadie encontró. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cómo y por qué desaparecen sin rastro alguno? Niños que llevan más de 28 años y que simplemente se los tragó la tierra, al parecer. En el reportaje de Julio Sánchez relucidamos estas interrogantes. Fue la noticia que paralizó al país en febrero de este año. Háganse la pregunta entonces, ¿por qué la dejé viva? Háganse la pregunta, ¿por qué la dejé viva entonces? 3 de febrero se encendieron las alarmas en Licantén. Una niña de 11 años había desaparecido. Estaba junto a su abuelo y a José Navarro Lavé, quien se la llevó intempestivamente. Una búsqueda intensa en la que participaron todas las policías. Se movieron todos los recursos hasta que la niña por fin apareció. No le podía preguntar nada, así que yo la vi bien y con eso estoy tranquilo. Una historia policial que terminó de la mejor forma posible. Una búsqueda intensa y mediática. Las 2 policías usaron todo a su alcance. La niña estaba viva y en buenas condiciones. Un final feliz, pero... En ningún lado, en ninguna parte. No estaba. No estaba. Y ahí empezamos. Todo Gonzalo no está, pero así, pero en segundos él se desapareció. Gritamos, corrimos, olvídese, una locura, porque andábamos como unas 10 personas. Todos nos dispersamos buscando a Gonzalo, todos. Eran las 5 de la tarde, mucho calor, pleno verano, la playa repleta. Un paseo familiar transformado en una pesadilla inconclusa que se ha mantenido por casi 30 años. Estábamos en la playa grande de Cartagena. Íbamos a quedarnos un rato más porque todavía teníamos unas horas para venirnos después para Santiago. Íbamos a poner las toallas para acomodarnos un rato y de repente, en este medio de toda la gente, de repente yo miro, pregunto, Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? Nadie sabía, nadie. Oye, Gonzalo, yo creí que estaba contigo. Trece años se tenía Gonzalo Pereira Vargas cuando disfrutaba junto a su familia en este sector de Playa Grande en Cartagena. Fue en cosa de segundos que desapareció del lado de su madre aquel 22 de enero de 1990. Han pasado 28 años y Gonzalo sigue desaparecido. Y ya cuando se oscureció, a mí me dio un terror inmenso de saber que él estaba solo en la calle, y juro. Y durante todos estos años me han dio miles de pistas, pero nada ha sido concreto. Desapareció así sin más, de un instante a otro. El niño que se disponía a jugar en la playa simplemente no estaba. De nada sirvieron los gritos de su mamá, del resto de la familia, de los otros bañistas que se sumaron a la búsqueda. Gonzalo nunca respondió. Corrimos a Carabinero a poner una presunta desgracia para decirle lo que estaba pasando el niño. Me dijeron que no, que teníamos que esperar 48 horas para poder poner una presunta desgracia. Que cualquier cosa nos iban a avisar, pero que por mientras nosotros teníamos que buscar. Bueno, estoy viviendo después de eso un tiempo nosotros en la playa, como 2 meses, buscando a mi hijo en todo el litoral. ¿Qué pasó con Gonzalo? ¿Se lo llevó alguien? ¿Se fue caminando solo y se perdió en la multitud? ¿Se metió al agua sin que nadie se percatara? Dudas que se mantienen desde ese verano de 1990 hasta hoy. Yo hablé con salvavidas y los salvavidas me dicen que es imposible ser ahogado,
porque ese día habían 4 salvajes en la torre. Fuera de eso andaban los buzos mariscando, fuera de eso andaba una patrulla de marinos, que cuando se ahoga alguien, se nota el tiro. Así comenzó una búsqueda incesante, incansable, agotadora y frustrante. Gonzalo Pereira Vargas se perdió sin que nadie lo viera ni escuchara nada, sin que nadie se percatara de nada. Un niño que lleva exactos 28 años perdido. Está vivo. Está vivo. Mi señora no ha dejado ni un año de no ir a la playa el día 21 de enero. Para un papá, para una mamá, para una familia, aunque pasen todos los años que pasen, uno jamás lo da como perdido un hijo, no puede ser, porque no es como una cosa que se perdió nomás y se quedó, porque uno constantemente está luchando, quiere saber, yo quiero saber. De estar vivo, Gonzalo hoy tendría 41 años. Cuando se perdió, aún no tenía carnet, por lo que pudo incluso haber sido inscrito con otro nombre si es que alguien se lo llevó. De vez en cuando la familia recibe alguna información, pero que no ha conducido a nada. La PDI realizó un retrato proyectado a cómo se vería hoy, sin embargo, todo sigue igual. Yo creo que sí, él está vivo. Sí. Mis padres y nosotros queremos saber qué es lo que pasó con él. No tenemos represalia con las personas que lo pueden quizás haber ayudado, haber acogido en ese tiempo. Él era un niño. Según Carabineros, son 60 las denuncias que diariamente se reciben por personas desaparecidas, la mayoría mujeres de entre 13 y 17 años. Entre un 70 y un 80% de los casos son resueltos en las primeras 72 horas. Casos como los de Gonzalo, si bien son puntuales, aislados, existen y por más que muchos piensen que están olvidados, siguen vigentes. Para nosotros el caso nunca está cerrado. El tema pasa que incluso esta brigada especializada tiene un equipo de búsqueda de casos pendientes, de investigaciones de casos pendientes, donde se hace un monitoreo permanente de toda la fuente de información por si acaso, por si en algún caso aparece un nuevo indicio, algún registro de esta persona para poder iniciar una línea de trabajo. Fue un paseo que fue él y el papá al balneario de Quintero, el Cerro La Cruz. Mi hijo pidió permiso para dar una vuelta, le encargaron cigarrillos y de ahí se perdió toda la pista de él. Cinco años después de la desaparición de Gonzalo, otro niño se sumaría a la lista de extraviados sin retorno. Fue en Quinteros, región de Valparaíso. Una desaparición misteriosa, otra más, sin respuesta alguna. Una búsqueda terrible. Yo he viajado de Arica a Punta Arenas, pegando afiches, buscando a mi hijo, viendo personas que ven la suerte, viendo clarividente, de todo el mundo. ¿Entiendes? A donde me decían, allá partía. Paolo Videla Sepúlveda tenía 14 años cuando el 1 de julio de 1995 salió de su casa rumbo a este lugar donde funcionaba un almacén en aquellos años. Nunca volvió. Era un trayecto sencillo de no más de una cuadra. Sigue desaparecido y hoy, 23 años después, la familia lo sigue buscando. Mira, yo pienso que a mi hijo lo mataron. En estos momentos me cuesta creerlo. Yo me conformo con encontrar un hueso, hacer un ADN por último en China, pero que me diga que es mi hijo. Por aquellos años, en 1995, Miriam se trasladó a Quinteros buscando a su hijo. Efectivamente, Paolo compró en el almacén, pero luego se le perdió la pista. Quiso hacer la denuncia, pero en Carabineros, dice, le dijeron que debía esperar 48 horas. Pasó el tiempo y nunca más se supo de él.
cree que pudo haber sido asaltado, que a alguien se le pasó la mano. La incertidumbre terminó por acabar con su esperanza. Mira, yo lo que espero en este momento, la persona que algo le hizo a mi hijo. A esta altura él ya no va a caer preso. Que me diga dónde está. Porque mi hijo se llevó mi vida completa. ¿Cómo busco? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo busco una era para que me llegue a él? No hay forma, ¿no? Quedo perdido ahí dentro de la nada. La historia de Jordan no es diferente que la de Gonzalo y Paolo. También tenía 13 años. Fue al colegio en la Unión Sur de Chile y nunca volvió. Nadie supo de él, nadie lo vio irse, nadie hasta el día de hoy, desde 1997, sabe absolutamente nada de lo que le ocurrió. Yo estoy ofreciendo 2 millones de pesos que me dé un dato preciso de mi hijo. Alguien lo mató. En alguna parte está. Falta descubrirlo, ¿no? Desapariciones de niños cuyos paraderos son parte de un misterio inexplicable. Ruperto, el padre de Jordan, al igual que Miriam, creen que alguien les hizo algo, aunque en el fondo, que aparezcan vivos 20 años después, es una esperanza de la que en algún momento se aferran. Mire, sería un regalo de Dios que estuviera vivo. Un regalo de Dios, feliz. Inclusive, si tuviera nietos, mejor todavía. Cualquier cosa sería lo ideal, lo máximo para uno. Tener un hijo después de 20 años perdido, que te aparezca vivo. Hola papá, mira, tengo 10 cabros chicos, feliz por todos los críos. Según datos de la Policía de Investigaciones, desde el año 2013 hasta el 2017 se han extraviado 19.304 menores de entre 0 a 17 años. 889 aún permanecen desaparecidos. ¿Quién busca a estos niños perdidos? ¿Cómo actúa la policía cuando ya se ha rastreado todo y definitivamente se pierde pista alguna que seguir? Todos los meses se hace una rutina permanente de chequeo de fuente de información para saber si la persona ha registrado algún movimiento, ya sea bancario, económico, en todas las fuentes de información que abiertas y cerradas que existen, para ver si acaso esta persona o alguna de las personas haya efectuado algún movimiento que pueda dar indicio de su actual paradero. Un barrido de consulta de información en hospitales, Ministerio de Educación, Registro Civil o cualquier institución financiera que pueda reflejar movimientos de las personas desaparecidas. También, en el caso de la PDI, peritos se dedican a hacer retratos proyectados de cómo se verían esos desaparecidos en la actualidad. Así ocurrió, por ejemplo, con Gonzalo Pereira y con Jordan Fernández. En el año 1998 se conoció de las primeras jóvenes desaparecidas en Alto Hospicio. Se habló que se fueron por su cuenta, que dejaron sus casas para ejercer la prostitución. 14 adolescentes que por meses nadie buscó, hasta que se supo que habían sido raptadas, violadas, asesinadas y enterradas por un psicópata, Julio Pérez Silva. Bueno, me están acusando como de 15 crímenes. ¿Cómo se declara usted? Yo me declaro inocente. Yo no me voy a declarar nunca culpable. Aunque me condenen a mí, yo siempre voy a seguir diciendo mi inocencia. Julio Pérez Silva fue condenado de por vida por estos crímenes, pero el caso no solo se tradujo en indignación nacional por las atrocidades cometidas, sino también por la debilidad policial para buscar personas desaparecidas. Este caso precisamente hizo modernizar todo el sistema de recepción de denuncias por presuntas desgracias. Ya no existen, por ejemplo, las 24 o 48 horas de espera antes de reportar desapariciones. En términos prácticos, se creó una plataforma, ¿cierto?, donde la persona, al concurrir a una comisaría a dejar cualquier tipo de denuncia por estos hechos, automáticamente y en un segundo, al ser ingresado el encargo, se transmite a nivel nacional. O sea, queda en línea todo. Queda en línea, automáticamente. Eso permite una búsqueda inicial que siempre es la más importante en una investigación como esta.
algo que en su tiempo no ocurrió, por ejemplo, en los casos de Gonzalo Pereira, Paolo Videla y Jordan Fernández. Ahí sus familias tuvieron que esperar para hacer las denuncias. ¿Qué pasa con estos casos que quedan pendientes? Judicialmente, las causas están cerradas hasta que aparezca nueva información. Los padres de Gonzalo, el niño perdido en Cartagena, buscan que les sometan a un examen de ADN para que, si ellos fallecen, sean los hijos, con estos antecedentes en la mano, los que sigan buscando. En caso que nosotros estemos, va a seguir mi hija, deseo mi hijo, luchando, hasta que se pueda saber, puede dar una persona y cómo sabemos que él, una persona que falleció, por ejemplo. Cada año viajan a Cartagena, además, a pegar afiches con el rostro proyectado de Gonzalo, por si alguien lo ve. Lo mismo que hace Ruperto, el padre de Jordan Fernández. Cada mes va a la Unión Sur de Chile a pegar afiches, a seguir buscando, rastreando por las de él, por si 21 años después alguien le da alguna información de su hijo. Yo soy un buen padre y lo sigo buscando y lo voy a buscar hasta que no pueda más, hasta que me muera. Miriam, la madre de Paolo, quien se perdió hace 23 años en Quinteros, vive día a día esa duda tortuosa y que en estos casos ni el tiempo puede hacer olvidar vidas que también se llevan las de sus familiares. Desde que se perdió mi hijo, se acabó mi vida. Y para conversar a fondo sobre el trabajo de búsqueda de las personas desaparecidas, tomamos contacto ahora con la subprefecta Karen Hernández, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. ¿Cómo está, Karen? Y bienvenidas a Chilevisión Noticias. Hola, buenos días. Gracias. Mira, habitualmente nosotros cuando conversamos de la desaparición de personas siempre estamos a la espera de noticias que claramente los medios de pronto, cada cierto tiempo, tienen en la palestra por distintos casos, niños, adolescentes o personas, mujeres, etcétera. Primero, ¿en qué estado está nuestro país en términos de la búsqueda de personas? ¿Son todas relevantes o son aquellas que muchas veces las personas de pronto piensan que son los medios lo que ayudan a que se haga más ágil una búsqueda o no? Bueno, uno de los principios de la búsqueda de la persona es la igualdad para todos, la no discriminación, la celeridad en los procesos. Entonces, en ese sentido, yo te podría decir que cada vez que se reporta una persona como desaparecida y se presenta una denuncia, se inician de inmediato las indagaciones para dar con el paradero de la persona. Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de discriminación. Todas se investigan con la misma celeridad, con la misma rapidez, respetando la estandarización de los protocolos existentes. Y ahora bien, cuando se hacen mediáticas o son o se exhiben en la prensa, eso es porque también entra en el ámbito de cada familia. Cada familia puede realizar o utilizar las distintas herramientas que estén a su disposición para realizar la búsqueda de su ser querido, que en eso ya uno como policía no puede emitir opinión. Exacto, claro, porque muchas veces nosotros acá en el canal recibimos denuncias de muchas personas desaparecidas, pero claro, cuando son todos los medios quienes de alguna forma ayudan a hacer visible, uno pareciera entender, o la ciudadanía más que nada, a parecer que se busca con mayor rapidez o mayor intensidad. Ahora, ¿qué es lo que las personas pueden hacer a la hora de que un ser querido se extravía? Sé que hay un periodo de tiempo en lo cual debe esperar, pero claramente sabemos que nuestro país está viviendo tasas de delincuencia bastante altas, por lo tanto uno de primeras piensa que hay algo malo que pueda ocurrir cuando una persona ya 12 horas han pasado y no llega a su casa. Esa es una excelente pregunta porque es importante desmitificar que las personas no tienen que esperar un periodo para realizar una denuncia. Cuando no existe un tiempo determinado, si la persona, su ser querido, no ha tenido contacto con los medios usuales que utiliza, por ejemplo, lo llama por teléfono y no le contesta, de inmediato la persona debe hacer la denuncia por presunta desgracia. Y uno como servidor público, tanto de la PDI o de Carabineros, está en la obligación de tomar la denuncia
sin emitir juicios de opinión, sin dilatar. Es súper importante la celeridad porque hay muchas presuntas desgracias que se esclarecen rápidamente durante las 12 o 24 horas, como bien tú dices, pero ya cuando la persona hace la denuncia, para nosotros no existe un tiempo. La persona si ha pasado 15 minutos o una hora y estima poner una denuncia, lo debe hacer. Y la policía en ese sentido no puede obstaculizar la toma de esa denuncia, ni tampoco emitir juicios de valor al respecto. Exacto, porque muchas veces cuando los familiares son los que presentan la denuncia, claramente ellos están, digamos, afectados por la propia pérdida. Por tanto, no tienen la claridad para, de alguna forma, reunir todos los antecedentes que se necesitan para poder comenzar una investigación. Ahora, ¿cuál es el consejo que tú le darías a quien pierde una persona o se extravía en términos de lograr que probablemente los testigos, personas que hayan tenido algún contacto, puedan acompañar también la denuncia? Lo importante cuando uno hace una denuncia por presunta desgracia, y que es lo primero que se le va a preguntar a la persona que hace la denuncia, primero, ¿cuál es su relación respecto a la persona que se está reportando como desaparecida? ¿Cuál es el vínculo que tiene con la persona, ya sea familiar, de amistad, o alguna tutoría puede ser? Segundo, la persona tiene que, dentro de lo posible, llevar una fotografía lo más actualizada posible de la persona que estamos buscando, o la última que tenga. También aportar las características de la persona, ojalá saber con qué vestimenta andaba el día que desapareció, en qué circunstancias, qué era lo que él iba a hacer en ese momento, y después ya no se tiene más noticia de él. Aportar si tiene, por ejemplo, alguna enfermedad física, psicológica, si toma medicamentos, porque hay que entender que la presunta desgracia es un fenómeno multidimensional, entonces las causas que lo ocasionan pueden ser muchas, y por otra parte es dinámico. También hay que considerar la edad de la persona desaparecida, como lo decía anteriormente, si consume algún tipo de fármaco, en el caso de que sea diabético o tenga alguna enfermedad mental y esté siendo controlado o ya haya sido diagnosticado. Muchos de ellos se desorientan. Entonces también ahí, para nosotros como policía o el equipo de investigación que tome las diligencias, poder evaluar con qué rapidez hago unas diligencias por sobre otras. Sí, exacto. Claro, sobre todo considerando que lo que hemos conversado hasta ahora tiene que ver con la denuncia y, digamos, el trabajo, entre comillas, que tiene que hacer la familia. Pero desde el punto de vista de la Policía de Investigaciones, ¿hay cosas que todavía pueden fortalecer el trabajo de búsqueda? ¿Cuáles son para ti las principales falencias que tiene hoy el sistema para la búsqueda precisamente de estas personas? Bueno, nosotros como Policía de Investigaciones estamos regularmente revisando nuestros protocolos de actuación, nuestros procesos investigativos, y sin duda que nos preocupa y nos ocupa mejorar aquellos tiempos de respuesta, de que sean lo más rápido posible, pero también hay que entender que como policía uno tiene algunas restricciones en el sentido de que para ciertas diligencias uno necesita autorización judicial. Exacto. Y ahí entran a tallar otros tiempos. Y aparte de eso hay que tramitarlo a través, por ejemplo, ya sea de una compañía telefónica, a lo mejor de alguna empresa privada que nos tenga que otorgar algún tipo de antecedente. Y esos tiempos ya son los que la policía no puede influir. Pero sin duda que nosotros estamos continuamente revisando y dentro de lo posible mejorando nuestros tiempos de respuesta, nuestros procesos, para tratar de darle la mayor, en un menor tiempo, el resultado esperado a las familias que confían en la Policía de Investigación. Ahora, ¿hay algún tiempo en que la Policía de Investigaciones deja de buscar? Porque hay bastantes mitos. Hay una premisa que muchos dicen que de determinado un tiempo hay niños que se dejan de buscar o personas que dejan de ser rastreadas por la policía. ¿Existe efectivamente un tiempo en el cual la PDI ya abandona la búsqueda? No, no existe un tiempo. Sin duda que hay presuntas desgracias, como lo señalaba anteriormente, se resuelven dentro de las 12 o 24 horas, pero también hay algunas que
que abarcan una mayor cantidad de tiempo, pero esas presuntas desgracias continuamente se están investigando. De hecho, existen órdenes de la Fiscalía, uno también va generando, o a medida que va recibiendo nuevos antecedentes, también los va poniendo en conocimiento de la Fiscalía y se va activando la investigación. En esto es importante considerar que la presunta desgracia es un fenómeno multidimensional y en eso también tenemos que considerar, por ejemplo, la edad de la persona desaparecida, el lugar donde desapareció la persona, por las características que tiene cada sector, cada uno lo hace distinta. Exacto. El entorno geográfico, las condiciones climáticas, y también eso hace que cada presunta desgracia tenga sus características que son distintas a otras. Si bien pueden parecer, puede haber similitud, pero cada una es distinta. Exactamente. Bien, bueno, te agradecemos, Karen, que hayas conversado con nosotros. Sé que el tema es bastante interesante, nos falta como siempre tiempo para poder profundizar en muchas temáticas, pero como siempre te agradecemos este tiempo para conversar con nosotros acá en A Fondo en Chilevisión Noticias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Y ahora nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos en pocos minutos con más A Fondo en Chilevisión Noticias. Regresamos con A Fondo en Chilevisión Noticias y presta atención con lo siguiente, porque en menos de un año, en Valdivia, 3 jóvenes estudiantes de la misma universidad fueron reportados como desaparecidos. 2 de ellos aparecieron muertos. En el caso del tercero, aún se desconoce su paradero. ¿Qué está pasando en la capital de la región de Los Ríos? ¿Pueden estos casos estar conectados? Lo vemos en el reportaje del periodista Julio Sánchez. Robert es mi hermano. Él el día 30 de septiembre se levantaba el toque de queda, ¿cierto?, a nivel nacional. Y él fue a compartir con unos amigos, esa es la información que nosotros tenemos. A eso de la medianoche, muchas personas dicen que llegó este grupo de gente a atacarlo, otras personas dicen que no. De repente los amigos desaparecen, las amigas desaparecen y Robert no aparece. La expolola me llama el día 4 de octubre del 2021 diciéndome que Robert estaba desaparecido, que no sabía nada de él y que hace mucho tiempo no sabía nada de él. El joven Robert tiene que dar un control a las 9. Y muchas personas me habían dicho de que la expolola había estado con él, siendo que ella me había dicho que no había estado con él. Me avisa 4 días después, tengo escrito, ¿cierto?, por WhatsApp, yo guardé los pantallazos, donde incluso me dice que tuvo un sueño repentino donde mi hermano salía en el agua. Pudo ser una simple coincidencia o no. Lo cierto es que casi 2 semanas después de que a Robert Aldunce simplemente se le perdiera la pista por las calles de Valdivia, su cuerpo sin vida apareció flotando en las aguas del río Calle Calle. Llaman a mi papá y le dice que por favor vaya al submarino que se encuentra en Valdivia, que pertenece a la Armada de Chile, a verificar si el cuerpo que habían encontrado era de mi hermano. Soy la hermana mayor, tenía muchos sueños. Aparte, él era un excelente alumno, muy querido. La última vez que yo lo vi a él, hablé con él
Fue el 8 de septiembre y de ahí no tuve más contacto con él. Bueno, Alfonsito estaba trabajando en el lugar de la bimba. Él sale de trabajar en una discoteca. Terminan como a eso de las 3:30, 4 de la mañana. Y él se dirige solo, caminando, hace una compra en el McDonald's. Y luego eso se desaparece y se pierde el rastro. Alfonso lo secuestraron. Como madre uno piensa esas cosas. Y yo sé que hay terceros. Un día normal de trabajo que finalizaba rumbo a casa la madrugada del 11 de septiembre pasado. Un trayecto que hasta hoy guarda la incógnita del destino de Alfonso Rivas, de 18 años. Algo pasó con él caminando por las calles de Valdivia. Tenemos la utilización de Uber, hay un pago de Uber. Él habría, entre comillas, pedido un Uber. Ya. Y luego esto, como te comento, aparece una transferencia electrónica, después del Uber aparece una transferencia. Y a las 6:12 aparece el llamado al 133. Esa es la seguidilla. ¿Y ese llamado quién lo hace, él? De su teléfono. ¿Pero él es el que habla o no se alcanza? Es que no, la grabación no la tenemos y no sabemos qué se habló, pero es un llamado muy corto. ¿Qué pasó con Alfonso Rivas? ¿Fue él quien llamó al Uber o fue obligado? ¿A quién le transfirió dinero? ¿Y por qué hay un llamado desde su móvil a Carabineros? Más dudas que respuestas en este enigmático caso aún abierto. Me llamó don Rodrigo, el psicólogo. Él me avisó que han pillado al cuerpo de Alfonso. Dice que lo pillaron aquí a la orilla del río. Todo estos antecedentes hacen pensar que aquí hay intervención de terceros en lo que le pasó a Alfonso y en eso se está investigando hoy día, nosotros pidiendo diligencia. Como madre, bueno, para mí ha sido duro, es fuerte, aún todavía no lo creo que mi hijo está muerto. Mi hijo se llama Roger Lamper Ponce. El 6 de junio, día lunes, salió como a las 8:30 a juntarse con un profesor y de ese día mi hijo no volvió más. Llevan a ser 5 meses, mi hijo no hemos sabido nada, absolutamente nada de él. Se ve caminando apacible a un destino que hasta hoy no se sabe. El paradero de Roger Lamper, de 27 años, es un misterio. Tenía una cita universitaria a la que nunca llegó. ¿Qué pasó en el camino? Una pregunta sin respuesta. Yo creo que a mi hijo se lo llevaron por la fuerza, o lo tienen por la fuerza, o ya no está en este mundo. Imagínense llevar este dolor tan grande, poder levantarse todos los días, acostarse, pensando qué le hicieron a mi hijo, por qué se lo llevaron, por qué. Nosotros somos una familia humilde y yo con la esperanza de que mi hijo va a tocar la puerta. En el caso de Roger Lamper, desaparecido hasta hoy, era estudiante de química de la Universidad Austral. Coincidentemente, Robert Aldunce estudiaba ingeniería forestal también en la Universidad Austral y Alfonso Rivas cursaba tecnología médica en la misma casa de estudios. Los 3 jóvenes, los 3 universitarios, desaparecieron todos en un lapso menor de 12 meses. Aparte del vínculo de ser alumno de una universidad, exista otro factor que esté vinculando a todas estas víctimas. Que no lo sabemos. Exacto. Y no lo sabemos y tampoco quizás se está haciendo la investigación pertinente de entrelazar estas investigaciones para ver si hay alguna conexión.
¿Por qué la mayoría de los chicos son varones? Quizás ahí hay algo. ¿Por qué la mayoría de los chicos estudian en la misma universidad, pero carreras de investigación, veterinaria, tecnología médica, todas relacionadas con el tema científico? Hay muchas cosas extrañas ahí. Porque los últimos patrones que hemos tenido de personas fallecidas o desaparecidas en Valdivia, tal como tú decías, son estudiantes, son personas que no son de Valdivia, sino que están solas o jóvenes que están solos en la ciudad, que hacen amistades en el lugar, que generan su entorno en base a la universidad o amigos universitarios y lamentablemente están falleciendo o están desapareciendo. Si hubiese algún elemento que vincule alguna causa, incluso con alguna de otra región, por ejemplo, ese cruce de información necesariamente debe producirse y ese antecedente debe ser valorado por él o los fiscales que llevan a cargo la investigación. Por las razones que yo le indico, no es un antecedente frente a los cuales nosotros nos podamos, digamos, desentender o descartar. ¿Qué pasa en Valdivia? Que en menos de un año, al menos 3 universitarios de una misma casa de estudios desaparecieron. Si existe o no vinculación entre estos casos es un misterio, pues las 3 causas son llevadas por fiscales distintos. Más avanzado está lo de Robert Aldunce. La familia contrató a un perito especial que junto a Fiscalía ha logrado encontrar piezas claves para vincular eventualmente participación de terceros en su desaparición y posterior muerte. Elementos personales de Robert que andaba aportando ese día fueron utilizados por terceras personas, usan su tarjeta bancaria y sacan dinero desde el cajero automático en un momento muy inmediato a su deceso. O sea, alguien saca dinero después de que él cae al río. Exactamente. Se le solicitó al Ministerio Público y que accedió de muy buena forma a que la policía investigue quién es esta persona que aparece en ese video girando dinero de la cuenta de Robert. Tarjeta que necesita una clave para ser usada, ¿no? Exactamente. De hecho, ya están las declaraciones en la carpeta investigativa, que es quiénes eran las personas que sabían la cuenta, su clave de tarjeta de cajero automático. Tristemente, esta es una historia que se repite. Si miramos hacia el pasado reciente, son muchos otros casos más de desaparecidos que han marcado la pauta noticiosa en Valdivia, generando las interrogantes. El 30 de julio del año 2020, Joaquín Duarte Aburto también desapareció, siendo encontrado tiempo después sin vida. En el 2015, María Carolina Hidalgo fue noticia a nivel nacional tras su desaparición, siendo encontrada meses después en un auto en el fondo del río. Y otros casos más emblemáticos, como el de la universitaria Cintia Cortés, de 26 años, estudiante de arquitectura de la Universidad Austral, desaparecida una noche de Halloween y encontrada muerta días después. O el de Carlos Millán, estudiante de turismo, también de la Universidad Austral, desapareció en octubre del 2005 y cuyo paradero, 17 años después, sigue sin novedades. Dicen haberlo visto por la calle Avenida Alemania, que lo vieron por cerca del puente, y la idea nuestra era encontrar a Carlos accidentado o en los últimos casos fallecido para encontrarlo, pero no fue así. 17 años después, la madre de Carlos Millán aún lo sigue buscando por las calles de Valdivia. 17 años en que ha visto pasar más casos como el de su hijo sin respuesta. Actualmente, el Ministerio Público sigue investigando estos hechos, que coinciden no solo en las edades de los involucrados, no solo en que la mayoría son universitarios, estudiantes algunos de ellos de una misma casa de estudios, sino también las fechas. Los sucesos que les mencionamos ocurrieron entre los meses de junio y julio y septiembre y octubre. La Universidad Austral, consultada mediante este escueto comunicado, explican que ante estos hechos ya cuentan con un protocolo de apoyo y acompañamiento de forma directa a las familias de los estudiantes lamentablemente afectados. Desapariciones y muertes que siguen siendo una incógnita en Valdivia. Para comenzar a conversar más a fondo sobre esta desaparición de jóvenes estudiantes en la ciudad de Valdivia, tomamos contacto ahora con Carlos Gutiérrez, que es doctor en Ciencias Forenses. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Mira, hemos visto en este reportaje de Julio Sánchez cómo la desaparición de estos jóvenes en Valdivia llama la atención, particularmente porque ocurre todo en la misma
digamos, la misma región, digamos. O sea, hay un antecedente, digamos, lo hace más particular el hecho que ocurran estas desapariciones en un lugar tan pequeño, si uno podría decir, como Valdivia. Sí, lo que pasa es que la coincidencia o lo que nos ha llamado la atención, especialmente a las familias y en mi caso, al conocer el caso de Robert, es que existe una conexión entre a lo menos 3 o 4 víctimas que han sido estudiantes o son estudiantes de la universidad de allá en Valdivia. Esa es una característica muy específica porque en algunos casos han sido encontrados los cuerpos también, tal como lo decían en el reportaje, en algunos incluso sectores que corresponderían a propiedades de la misma universidad. Entonces, la característica o el patrón que presentan estas desapariciones o estas muertes, derechamente en algunos casos, lamentablemente, es que son estudiantes universitarios de carreras científicas, tal como lo decía Alejandra en el reportaje, y que además son gente que están, o estudiantes que están solos en la ciudad, que emigran de otras ciudades hasta Valdivia, hasta esta universidad para realizar sus estudios, y lamentablemente no tienen un grupo o familiar cercano o una conectividad entre ellos de manera cercana por un tema de distancia, no por temas de que no se comuniquen. En el caso, por ejemplo, de Robert, él se comunicaba permanentemente con su familia. Para ustedes, el hecho de que estos casos tengan patrones en común, que, como tú bien decías, estudiantes de carreras científicas que en una localidad particular, ¿hace más fácil, entre comillas, o menos compleja la investigación en cuanto a la desaparición? Porque hay 2 de ellos que fueron encontrados muertos. El tercero está aún desaparecido. Así es, ese es el punto. Y en ese sentido quiero destacar el trabajo que hemos y la apertura que ha tenido la Fiscalía, especialmente la Fiscalía Regional de Valdivia y a través de todos sus fiscales, para ir resolviendo estos casos. Ellos están muy interesados, son los primeros interesados junto a las familias, obviamente, en llegar a la verdad científica y saber qué es lo que ocurrió con estos jóvenes. A eso, obviamente, se suma también el trabajo que han hecho las policías, tanto carabineros como investigaciones, porque Valdivia tiene una característica que he podido percibir, a diferencia de otras regiones donde he trabajado con otros ministerios públicos, en el sentido de que muchas veces los fiscales trabajan en conjunto con ambas policías para resolver estos casos. Es decir, hacen equipos multidisciplinarios interinstitucionales y eso ha dado resultados de muy buena forma, especialmente en Valdivia. Y este no debería ser el caso, específicamente el caso de Robert, no debería ser la diferencia, porque así lo he visto en la investigación que ha llevado el fiscal, en el sentido de que solicita algunas diligencias a investigaciones y otras diligencias a carabineros, y en ambos casos después ya se cruza la información y yo creo que vamos a tener un buen resultado pronto. Conversábamos que son estudiantes que no cuentan con familia en la región. Esto, sin duda, hace pensar qué tan relevante es la propia comunidad educativa y qué puede hacer esta misma para poder ayudar a la investigación. Sí, eso me ha llamado la atención. Como académico universitario, me ha llamado profundamente la atención porque las familias es lo primero que me manifiestan. Que la propia academia no se ha acercado mucho a las familias de las víctimas en ese sentido. Y te vuelvo a insistir, como académico universitario, yo hago absolutamente todo lo contrario y me llamaría profundamente la atención. Entonces ahí sería importante que la universidad le llame a lo menos la atención esta situación. Yo sé que a lo mejor puede que no estén involucrados, pero puede que hayan otros estudiantes involucrados y eso lo estamos resolviendo, y si es así, evidentemente habría que saber cuáles son las reales conexiones que tiene la universidad o las preocupaciones que tiene la universidad con sus alumnos. Hay un caso que no estoy trabajando directamente en él, pero lo veíamos en el reportaje, donde un profesor o uno de los jóvenes que está desaparecido se iba a juntar supuestamente con un profesor. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? No lo sabemos. Esa es la interrogante que se va generando, y evidentemente la universidad, que si lo quiere o no, está sí o sí involucrada, porque son a lo menos 3 estudiantes de su universidad que están desaparecidos o fallecidos, y que lamentablemente eso los involucra directamente.
Veíamos en el reportaje que sin duda estos casos también tienen fiscales distintos. ¿Esa conversación entre fiscales se da para poder dar una investigación un poco más robusta en uno u otro caso? ¿O finalmente son la propia investigación la que finalmente va arrojando estos datos que hacen que finalmente las investigaciones se crucen y puedan dar con un patrón en común? Sí, lo que pasa es que primero hay que detectar el patrón y primero hay que saber, la gran interrogante es saber si los fallecimientos de estos dos estudiantes y la desaparición de este tercero, que aún todavía no ha sido encontrado, son muertes accidentales o son muertes generadas por terceras personas, es decir, homicidios. Evidentemente, si fuesen homicidios, ahí hay que cruzar la información, que es algo que sí están realizando los fiscales de Valdivia en este caso. Como te digo, la primera gran interrogante que hay que dilucidar es si el fallecimiento es producido de una forma accidental o de una forma homicida. En el caso de los dos jóvenes que han sido encontrados, por los antecedentes que manejo y la información que he visto, hasta el momento no hay antecedentes que pudiesen confirmar la teoría o el tipo de muerte del tipo suicida. Es decir, se descartaría eso y sí quedarían las dos grandes incógnitas si esto fue un accidente o fue provocado por terceras personas. Es importante también el acompañamiento que se hace a las familias. Sabemos que la Policía de Investigaciones tiene la función propia, ¿no?, de investigar, pero las familias tienen un apoyo emocional también en este proceso que sin duda en algunos casos pueden demorar hasta años. Sí, eso es súper importante porque las familias, ellos son las víctimas, claro. Independiente obviamente de la persona que fallece o que está desaparecida, hay víctimas colaterales que en este caso son las familias directas, que las familias detienen su vida y cambian su vida de un día para otro producto de esta desaparición y después del fallecimiento de las víctimas en el caso que sea así. En ese sentido, la Fiscalía Nacional necesita generar protocolos que sean mucho más flexibles y no tan burocráticos en ese sentido. Vuelvo a insistir, aquí hay de dos de las tres víctimas, las familias no son de Valdivia propiamente tal, sino que son inclusive de otras regiones. Entonces ahí hay que ver si es que la Fiscalía cuenta o no con esos protocolos para poder que la Fiscalía de la región de donde vive la familia pueden o tienen acceso a este tratamiento o el apoyo psicológico especialmente de los familiares directos de las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Robert, que es el caso que me encuentro trabajando, el padre vive en Santiago, su hermana mayor vive en en la región de O'Higgins, entonces evidentemente ahí ya son otras dos fiscalías que hay que conectar también para poder darle este apoyo y que yo, por lo que me ha indicado Alejandra, que es la hermana de Robert, hasta el día de hoy lamentablemente no han recibido apoyo de ese tipo. Exacto. Importante, Carlos, lo que tú nos mencionas en torno a todo el universo que rodea esta desaparición de estos casos. Son jóvenes, son estudiantes, en una región muy particular donde muchos jóvenes año a año se trasladan para estudiar y claramente llama la atención que estén desapareciendo y en algunos casos muertes como la que vimos en el reportaje. Así que agradecemos tu tiempo, Carlos, por esta conversación que sin duda no tan solo ayuda a las familias, sino a muchas otras familias que también tienen que evitar o esperan nunca, ojalá, pasar por casos como este. Así que, Carlos, estamos muy agradecidos de esta conversación, de este tiempo, y estaremos conversando más adelante. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación, al contrario, y darle mucha fuerza a la familia, especialmente a la familia de Robert, que es la familia que estoy trabajando directamente. Dar las gracias a ustedes como canal por dar este espacio para dar a conocer lo que está ocurriendo y ojalá que puedan las autoridades de la universidad y que puedan tomarle el peso a lo que significa tener 3 alumnos en tan poco tiempo, 1 desaparecido y lamentablemente 2 fallecidos. Exacto, quedamos conectados para conversar en el futuro. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, que esté muy bien. Y así terminamos este capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Como siempre, los invitamos a que sigan en nuestra programación y revisen más contenidos sobre este y otros temas en nuestro sitio web www.chilevisionnoticias.cl. También, por supuesto, en nuestras redes sociales y también en Pluto TV. Continúen en nuestra sintonía y nos vemos en un próximo capítulo acá en A Fondo en Chilevisión Noticias. Hasta la próxima.